nosotros podríamos ver a un Bitcoin, en este caso, chicos, que retroceda hasta esta zona en un gráfico diario. Puede ser un par de días realmente. Hoy es miércoles, de aquí al viernes podríamos ver a un Bitcoin, o antes del viernes podríamos ver un Bitcoin por 105 y me parece que es una zona muy buena para comprar. Con respecto al gráfico diario en Bitcoin, pues es importante que el estocástico se nos quede aquí, básicamente cerca de la zona de sobrecompra, y que el ADX termine de girarse al alza una vez que Bitcoin salga al alza. Yo en lo particular no vería un Bitcoin más allá de 120.000, lo vería como su tope, 120.000, puesto que estamos perdiendo toda la fuerza en el ADX. Cuando el ADX vaya a buscar el punto 23, el precio ya va a estar por 120.000 y el estocástico ya va a estar en una sobreextensión, en unos 97, 98 puntos muy grande. Entonces nos va a estar indicando que sí, vendría una corrección a partir de ahí. El movimiento alcista que va a venir de Bitcoin, que rompa máximos, chicos, podríamos decir que va a ser el último de gráfico diario. Antes de que se meta nuevamente en una zona de consolidación. Bitcoin va a ir así a partir de ahora, chicos. Ya no es como los otros ciclos. Va a ir así en forma de escalones. Aquí muchos pueden decir de que ven un hombro cabeza a hombro. Pues es válido, porque si nosotros marcamos el cuello de la estructura sería este. Pero tendría que romper con fuerza los $101.000 para que este hombro cabeza a hombro se ejecutara y vendría a buscar la media móvil de 200. Muy complicado por el nivel de demanda. Los ETF están comprando, las empresas están comprando. Al nivel de demanda spot que tiene Bitcoin es muy complicado ver correcciones fuertes. Solo vamos a ver zonas de consolidación en Bitcoin, ¿no? Bien, por lo tanto, en Bitcoin sí vamos a buscar esa zona. Yo consideraría los 105, 104, 900 más o menos para que Bitcoin corrija y buscar posiciones alcistas en el activo. Básicamente un movimiento así en gráfico diario y para arriba. Básicamente así. Podríamos tener, una vez que rompamos máximo, podríamos tener algún nuevo achaque a la baja y nuevamente hacia arriba. El movimiento va a ir algo lento subiendo. Y en torno a los 117 nosotros ya con cuidado, porque probablemente se nos van a calentar todos los indicadores. Y ya indicadores sobre recalentados pues nos marcan correcciones en el precio de Bitcoin, ¿no? Si ustedes ven esa proyección, ustedes van a ver que Bitcoin viene subiendo como en una escalera, típico de lo que está haciendo Bitcoin, de hecho, en un gráfico semanal. Si nosotros lo vemos a nivel semanal, es muy diferente lo que está haciendo Bitcoin. Voy a quitar el indicador, chicos, acá. Lo que está haciendo Bitcoin, chicos, acá, es muy diferente a lo que ha hecho otros ciclos. Miren estos ciclos como eran de parabólicos, ¿lo ven? Pero verticales. El ciclo 2021 fue vertical también, ¿lo ven? Este ciclo está siendo como más en escalones, ¿no? El precio sube, consolida un tiempo, sube, consolida un tiempo, sube, consolida un tiempo y sube, consolida y sube. Al inicio del año, inclusive me parece que en directos que hice para la comunidad el año pasado, últimos meses de 2024, noviembre, diciembre, yo les había comentado de que Bitcoin iba a ir en este caso muy diferente. Iba a hacerlo de forma distinta como lo ha hecho en otros ciclos, que no íbamos a tener esos típicos ciclos de 4 años porque ya estaban muertos, porque son otros jugadores los que han entrado en escena. Ya no es la típica ballena que venía, compraba las monedas cuando había miedo, pumpeaba el mercado, el retailer se apalancaba por 50x, 100x en Binance y hacían esas subidas parabólicas. Y luego venía la ballena y empezaba a distribuir y el precio se metía en un bear market por un año entero. Esos eran los ciclos que tenía Bitcoin. 3 años alcista, un año de bear market. Bien, les comenté que ese ciclo estaba muerto. Ya los ciclos de Bitcoin están rotos totalmente. Desde que entraron los ETFs, el juego cambió. Eso abrió las puertas a capital institucional que no se tenía antes. La adopción que se está teniendo por parte de Bitcoin ahora por gobiernos también. Eso no se tenía antes, por lo cual se está inclusive barajando la posibilidad de emitir deuda basada en Bitcoin, deuda gubernamental. Eso es algo que no se pensaba antes, ¿no? Por lo cual es muy diferente los ciclos actuales de Bitcoin.
les había comentado de que Bitcoin lo que iba a hacer ahora en este ciclo eran alzas y rangos, ¿no? Los rangos que iba a hacer Bitcoin en este caso solamente eran para seguir subiendo. Rangos para seguir subiendo, ¿no? Aquí vemos que hay otro rango. ¿Para qué? Para seguir subiendo. Sube, vuelve a formar otro lateral. ¿Qué va a hacer Bitcoin en un gráfico semanal? Subir. Y aproximadamente por los 150, 160 vamos a tener otra consolidación de un par de meses y así nos la vamos a llevar para arriba y para arriba en una escalera. Vayan a ver las acciones de Microsoft, vayan a ver las acciones de Google, vayan a ver las acciones de Nvidia, cómo han venido subiendo y subiendo y subiendo y ahí van a ver si ha habido un bear market realmente en algún punto en esas acciones. Porque sabemos que las 7 magníficas tienen acceso a capital institucional, que Bitcoin ahora lo tiene, con la diferencia de que Bitcoin es finito, ¿no? No se puede crear más. Relativamente, porque con los ETFs, pues realmente el término de escasez de Bitcoin, como que pues ya no están así porque de los ETFs sí pueden crear más. Realmente solamente diluyen el supply de los ETFs en base a lo que hay en el supply real. O sea que podemos decir que un Bitcoin equivalen a 5 acciones de IBIT. Pues podemos diluirlo ahora que equivalgan a 7, ¿no? Entonces podemos crear más. Básicamente algo así. Pero y como Bitcoin es, podríamos decir, escaso en el spot, pues entonces la dilución podríamos decir que no afecta tanto al precio. En el caso del ETF, pero sí se pueden crear más. Porque ya tenemos bitcoins sintéticos, ¿no? Que son los ETF. Es un bitcoin sintético prácticamente. Si envolvemos a bitcoin con deuda, pues creamos un activo sintético de bitcoin también. Podemos empaquetar a bitcoin con otros activos. Pueden ser acciones, pueden ser bonos corporativos. Y creamos un bitcoin sintético que podemos imprimir a voluntad. Bien. Pero al término spot sí podríamos decir que es escaso. Y eso es lo que está causando una demanda tan fuerte. Está causando que Bitcoin vaya en una escalera, haciendo periodos largos de consolidación y se echa otro rally, ¿no? Periodos largos de consolidación y otro rally. ¿Cuánto llevamos acá? Lateralizando actualmente, pues básicamente 189 días. Comenzamos a lateralizar, tocamos máximos el 2 de diciembre, básicamente. 2 de diciembre, como aquí. 16 de diciembre, perdón. 16 de diciembre nosotros tocamos máximos. Así que ya llevamos un buen tiempo lateralizando en Bitcoin. El rango anterior duró 7 meses. Este ya lleva aproximadamente 5 o 6 meses, me parece, este lateral. Entonces, podríamos decir de que ya estamos casi igual a lo que hicimos en 2024. Aquí nos tiramos 7 meses lateralizando y me parece que vamos por lo mismo acá, ya estamos cerca. Esto es una pauta plana de continuación alcista. La onda 6, la que va a venir a buscar el pullback cerquita de ahí, un par de velitas rojas chiquititas y para arriba, a buscar el movimiento hacia esos 150.000, que es lo que apunta el gráfico semanal. El gráfico diario lo va a hacer en escalones, por parada. No va a llegar de un solo a 150, sino que va a ser algunas paradas técnicas. Va a ser lo que es el gráfico diario. Bien, pero en términos generales podemos decir de que Bitcoin es alcista. Claro, ¿no? Es alcista, sin ningún problema. Y ya si lo vemos a término mensual, pues apuntamos a precios de $300.000, ¿no? Ya habíamos comentado eso. Por lo pronto, para gráfico diario, chicos, intenten cazarlo en torno a los 104.900. Sería un punto interesante para cazar a Bitcoin ahí y buscar un movimiento alcista en el precio. Básicamente así lo vamos a dejar. El siguiente movimiento alcista debería romper máximo histórico. El máximo histórico anterior de Bitcoin fueron los 112.000, ¿sí? $112.000, 112.100. Bueno, debería romper por lo menos 114.500 sin ningún problema. Debería ir a tocar Bitcoin. En el caso que sea pésimo, pero debería ir un poco más arriba, por lo menos debería alcanzar los $117.000. Por lo menos, podríamos decir de que ya sería aceptable esa alza. Bien, mapa de liquidaciones, pues algo positivo, ya se empiezan a acumular algunos cortos por la parte alta, pero
seguimos teniendo mucha liquidez por la parte baja, principalmente en torno a los $103.600. Se está acumulando un pool bastante fuerte. Así que también a tener cuidado ahí por cualquier sorpresa que pueda ocurrir. Los ETFs de Bitcoin pues están comprando, lo que les digo, han tenido días pues rojos, normal, pero en términos generales han comprado muchísimo y acumulan $45.000 millones en activos, podríamos decir, en liquidez. Eso es lo que tienen los ETFs de Bitcoin, y podemos ver aquí el patrón de liquidez que tiene un ETF y ha crecido de forma parabólica. Bueno, aquí está en máximo histórico en liquidez por parte de los ETFs de Bitcoin, así que brutal. Los ETFs de Ethereum podemos decir de que se pueden considerar como un fracaso realmente, sí, porque no tienen flujos. Si no fuera por BlackRock realmente, que es el que sí le está dando duro, podríamos decir a Ethereum, que está comprando 32 millones, 52 millones, 70 millones. Para el flujo de Ethereum es fuerte, 77 millones, 73, vale, 80 millones compraron antier, el día 10 de junio, eso fue fuerte. Pues si no fuera por BlackRock, esto no tuviera flujo. Es BlackRock el que está básicamente acumulando Ethereum dentro de su ETF. Podemos ver de que sí, están en máximos. Sí, están en máximos, pero únicamente es BlackRock el que compra. Los demás ETFs están por el suelo, como ven aquí. Los demás colores están por el suelo, que son otros ETFs. Y es BlackRock el único que está dando la cara en los ETFs de Ethereum. Pero consideramos de que los flujos de Ethereum, cuando máximo, esto es un día extraordinario en Ethereum, 109 millones, es un día pero extraordinario en Ethereum. Pero los ETFs de Bitcoin son de 300, 386, 400, 385. Son 3 a 4 veces superiores al flujo de Ethereum. También ya lo sabíamos. Cuando salió IBIT, pues sabíamos de que iban a tener demanda porque inclusive Wall Street estaba buscando la forma de invertir en Bitcoin, por eso es que compraban MicroStrategy. Ahora compran MicroStrategy porque Michael Saylor ha encontrado la fórmula que es la volatilidad, ganar por volatilidad. Es lo que ha hecho atractivo a MicroStrategy, ya que al tener ETFs, pues antes se utilizaba MicroStrategy como un vehículo de inversión, que funcionaba como un ETF spot. Ahora que salen los ETFs, pues MicroStrategy lo que hizo fue cambiar su dinámica, su negocio, ¿no? Para no quedar hacia atrás. Y es atractivo, podríamos decir, lo que es MicroStrategy. Pero con el caso de Ethereum, nosotros habíamos comentado que su flujo no iban a ser tan fuertes. Hubieran sido mejor los ETFs de Ethereum si en la época de Gary Gensler de la SEC hubieran aprobado el staking. Si eso hubiese sido así, le hiciera competencia a Bitcoin, porque al tener el ETF de Ethereum, lo que haría es pagarte un yield, ya que el interés que se está cobrando por el staking, pues lo transferirían a los holders del ETF, por lo cual tú, por tener ese ETF, estás ganando apreciación de capital y al mismo tiempo también te paga un yield. Entonces, fuera muy atractivo, por supuesto que fuera muy atractivo. Pero al eliminar el staking, pues es simplemente un ETF que va a representar las valoraciones, las apreciaciones de Ethereum en este caso, pero frente a Bitcoin no tiene mucho que hacer realmente, y lo vemos, ¿no? Los flujos de Ethereum son completamente muy bajos. En el caso de Bitcoin, pues también BlackRock es el que más compra, porque los demás ETFs casi no compran, pero los flujos que tiene BlackRock de entrada de Bitcoin son 4 veces superiores a los de Ethereum. Así que bueno, ahí vemos realmente la superioridad del activo. El día de hoy salieron datos de inflación, salió más baja de lo esperado, entonces Wall Street reaccionó el día de hoy. Pues vamos a ver, porque vamos a ver cómo sale la lectura de julio. Me parece que la lectura de julio sí va a salir un poquito más arriba la inflación, porque según Truflation, pues ya está subiendo la inflación nuevamente. Esto es data atrasada. Cuando entramos en la deflación que nos marcaba Truflation, que nos llegó a marcar casi que 1.1% de inflación, pues esta data va atrasada, la que le van sacando acá. Por lo cual la próxima inflación, que es la de julio, va a salir un poquito
podríamos decir, mayor a lo que se espera. Así que por lo pronto junio debería ser un mes alcista para el mercado, sin ningún problema. Luego tenemos acá, chicos, las empresas que han comprado Bitcoin. El top 100 por lo menos, principalmente pues MicroStrategy, que sabemos que es el principal, que ya tiene 582.000 Bitcoins dentro de su balance. EBIT de BlackRock tiene alrededor de 670.000 Bitcoin, que fue la última cifra que miré. Pues solamente entre EBIT y Strategy ya tienen más de 1 millón de Bitcoin, solamente entre esos dos. Sumando todos los Bitcoins de estas 100 empresas, son 818.000 Bitcoin. Si nosotros le sumamos a estos 818.000 los 670.000 que tiene BlackRock, hablamos de prácticamente 1,5 millones de Bitcoin en tenencias, más los ETFs de Australia, en este caso, que hay que sumárselos también acá. Así que entre todos los ETFs que existen, más las empresas que han comprado Bitcoin, entonces el supply ya se acercaría al 10% del total. Estarían muy cerca ya de 2 millones de Bitcoin. Que habría que sumar la reserva que tiene China, Rusia también tiene reservas en Bitcoin, y las supuestas reservas que va a hacer Donald Trump, ¿no? Que aún no la hace, pero bueno, dice que sí se va a hacer. Planean hacerlo revalorizando las reservas de oro. Bueno, ya saben todo ese cuento, ¿no? Revalorizar las reservas de oro para que el tesoro tenga mayor capital y salga a comprar Bitcoin a diestra y siniestra en este caso. Bueno, en los exchanges queda poco más de 1 millón, más o menos, si acaso 1 millón de Bitcoins. Pues entonces se podrían absorber muy rápido en los próximos 2 años, realmente al ritmo actual de demanda. Así que probablemente tengamos algún shock de oferta pronto. Bien, con respecto a la dominancia de Bitcoin, pues reaccionó donde nosotros la dejamos proyectado de que debería retroceder, pues reacciona bien en retroceso. No pareciese como que quiere caer, porque realmente cada vez que cae nos está haciendo como mínimo ascendente. Este mechazo ya no logró llegar tan abajo como si llegó este. Así que lo importante es que rompe esta directriz, ya que si no, pues va a seguir presionando este nivel, y si se rompe, pues mal rollo para algo. Así que mucho cuidado también ahí con el mercado de las altcoins, chicos. Pero bien, aún así nosotros podemos echarle un vistazo a Ethereum, por ejemplo. Ethereum que bien ha roto, podemos decir, el rango en el que se había metido acá con volumen, por lo cual el retroceso solo es para comprar. Ethereum yo lo sigo viendo al corto plazo, lo sigo viendo en su precio de apertura anual en torno a los $3.300. Es como un objetivo razonable para Ethereum. Va a llegar ahí. Buscaría hacer compras. Si me voy a 4 horas, yo buscaría hacer compras cerca del pullback de gráfico de 4 horas. Igual podemos medirlo por Fibonacci, buscar algún retroceso del 0,5, y exactamente el punto 5 de Fibo converge con el pullback de gráfico de 4 horas. Todo este nivel entre el 0,5 y 0,618 es compra para Ethereum. Acá. Ese nivelito que tengo aquí, acá, chicos, es compra para Ethereum para irnos al alza nuevamente. Deberíamos ir a buscar ese nivel de los $3.300, arriba de $3.000. Sí, deberíamos ir a buscar en Ethereum sin ningún problema. Solana, pues básicamente un poquito más golpeada, pero igualmente vamos a buscar algún retroceso. Vamos a tomarlo de la base de la vela hasta acá. Pues estaríamos hablando de un nivel entre los 155 y $152 aproximadamente, que debería venir a buscar Solana. El movimiento de Sol ya rompió, esto ya rompió estructura. ¿Por qué? Fácil, sin necesidad de ver Fibonacci ni ver indicadores, chicos. Ustedes ven el último mínimo de Solana, ven el anterior mínimo de Solana. ¿Cuál es el punto medio más alto entre esos dos? Este punto.
Bien, por lo cual esta es la resistencia tendencial que trae el activo de esta mini caída que tiene acá. Bien, el precio al romper ese nivel cambia estructura, por lo cual en el siguiente retroceso nosotros buscamos un 6.18 de FIBO. Y básicamente todo este nivel que está acá es la compra. Esa es la compra que ustedes van a hacer en Sol, en torno a los 155, 154 más o menos. Pues sería un movimiento así para Solana. ¿A dónde iría a buscar Solana? Bueno, a nivel técnico de 4 horas, en torno hasta los 172 a los 174 dólares. Este nivelito que está acá en Solana, interesante para venir a buscarlo, básicamente. Objetivo, podríamos decir, de cortito plazo, como para un trading de 4 horas, metiéndole long en aproximadamente los 154 dólares hasta los 172, más o menos. Un nivel interesante para tomar ganancias y largarse, ¿no? Si nosotros vamos a comprar en spot para mediano plazo, pues entonces nos vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario, pues aquí nosotros tenemos como una especie de doble suelo. ¿Sí? Tenemos una especie de doble suelo. Y esto, chicos, va a ser un patrón tipo W. No va a ir a buscar el mínimo anterior porque se va a quedar a un 6.18, que más o menos es aquí, que es lo que nosotros venimos a comprar. Estamos buscando comprar ahí, va a ser más o menos esto. Más o menos esto es lo que ustedes van a ver en Solana. Para mediano plazo, yo vería un Solana en torno a los 190. Bien, que es el precio de apertura anual. Si lo vemos aún un poquito más, como a cabo de un mes o 6 semanas, cuanto mucho, entonces nosotros podemos ver una figura de grado mayor, que es una especie de tazón con asa, que es lo que va a formar en este caso Solana. Bien, por lo cual nosotros tenemos dos proyecciones en Solana al mediano plazo, 6 semanas. Para 6 semanas yo vería máximo 8, 2 meses cuanto mucho, pero no creo que llegue a los 2 meses, realmente va a ser mucho menos. Por lo menos que se cumpla la proyección del asa, que sería desde el mínimo que tocó los 143 hasta el cuello, que es el precio de apertura anual. Y nosotros lo proyectamos por arriba del cuello. Eso nos manda a una proyección de 246 o 250 dólares por Sol, que es toda esta parte alta que nosotros tenemos acá. Bien, esto sería como a mediano plazo. Ya tirando a mediano largo plazo, un poquito más, podríamos decir de 6 meses, 7 meses, pues ya veríamos a un Solana desde la base del tazón, que sería la proyección mayor, hasta la ruptura. Y eso nos manda a un Sol en torno a los 340, 350 dólares aproximadamente, romper máximo histórico. Por lo cual, si nosotros vamos a comprar para semanal, pues bajo mi opinión está en zona de compra. Lo que es Solana. Siempre todo lo que esté, si ustedes quieren comprar para mediano o largo plazo en Sol, todo lo que ustedes tengan por debajo del precio de apertura anual, toda esta zona verde que les estoy metiendo y les voy a poner acá, si ustedes compran en toda esta área que está aquí, entre los 100 dólares y los 190 dólares, pues es un área grande, porque estamos hablando de largo plazo, porque ustedes van a ir a vender arriba de 300. Todo lo que esté debajo del precio de apertura anual es compra, es acumulación en Sol. Para el que le guste Solana comprar en spot, pues puede irla comprando en ese punto, porque una vez que el precio reviente el precio de apertura anual, se va a ir con fuerza al alza. La primera parada obviamente va a ser máximo histórico, cerca de los 250, pero ya una vez que rompe este nivel, va a buscar romper todo el cuello de la estructura que ustedes ven aquí. Ese cuello de la estructura lo va a buscar romper para irse en un melt. Así de simple. Por lo cual, todo lo que ustedes compren por debajo del precio de apertura anual es bueno. Sin ningún problema, chicos. Por lo cual, sí, podemos decir que Solana está en zona de compra sin ningún problema. Ripple, que son las de pegar, ¿no? Tenemos Ethereum, los altcoins, ¿no? Ethereum, Solana, Ripple, Tron,
Teta podría ser una interesante, ¿no? Que podría dar un buen beneficio. Pues XRP sigue ahí, sigue dando oportunidad de compra. El volumen se está secando a medida que lateraliza. Es positivísimo para Ripple. El primer objetivo, $3, que ya lo habíamos comentado para Ripple, ¿no? El nuevo mercado de altcoins actualmente, el nuevo mercado de altcoins se ha trasladado al mercado tradicional. Las empresas que tienen tesorería de Bitcoin son las nuevas altcoins. ¿A qué me refiero? Si nosotros agarramos acciones de estas compañías, por ejemplo, si nosotros vemos acciones como Naka, miren Naka, por ejemplo, miren Naka. Si nosotros buscamos Naka, que es Nakamoto, que sería esta, de hecho, es MD, cuando anunció tesorería en Bitcoin, miren cómo subieron las acciones. Esto subió básicamente un 1282%. Era lo que hacían a altcoin antes, ¿no? ¿Recuerdan 2021 que salía una nueva ICO, una IPO? Estas cosas raras, ¿no? Que salían en la DeFi y se disparaban 1000%, miraban una sola vela que salía y se disparaban 1200%, 1400%, una locura, ¿no? Solamente empresas y realmente ustedes ven lo que hacen, no es gran cosa, pero solo por anunciar la tesorería de Bitcoin, sus acciones se disparan en volatilidad. Si ustedes ven alguna otra, por ejemplo, podemos ver Mogo. Vamos a ver cómo está Mogo realmente. Van a ver que tienen volatilidad, ¿no? Miren estas acciones, como la típica altcoin. Miren, cuando anunció tesorería en Bitcoin, miren la vela. Miren esa vela. Subió verdaderamente un 173% en una semana, que para el mercado tradicional es una locura, ¿no? Ahora pues está retrocediendo, pero lo interesante es de que Mogo logró hasta cierto punto atacar la primera resistencia que ven ahí. Si logra hacer un mínimo más alto que el anterior, rompe e iría a buscar la media móvil de 200 periodos, que por la estructura que va a empezar a formar parece que sí lo va a hacer, porque está formando una especie de hombro, cabeza, hombro, lo que va a formar aquí, y muy probablemente va a venir a atacar la media de 200 periodos. Y eso ya hablamos de un movimiento desde donde está hasta la media de un 155%. Una locura, ¿no? Solamente porque anuncian tesorería de Bitcoin. Podemos ver, por ejemplo, Eni. Vamos a ver Eni. Aquí lo tenemos. Y pues aquí está. Cuando anunciaron tesorería de Bitcoin fue, me parece, acá. Aquí. Sí, me parece que sí. Sí, fue acá, de hecho. Aquí donde entró el volumen realmente. Porque estas empresas realmente estaban... Miren cómo es la gráfica de estas empresas. Son empresas que están relativamente muertas. Miren la gráfica, ¿no? Y cuando anuncian tesorería en Bitcoin, sus acciones se disparan en volatilidad. ¿Cuánto subió realmente? Vamos a medirla. Subió 362%. Luego, efectivamente, sigue cayendo. Similar al mercado de las altcoins, ¿no? ¿Cómo están? Si ustedes van a ver las layer 2 de Ethereum, ¿cómo están? Son un desastre, ¿no? Bien. Esta pues en particular sí no la compraría porque no ha roto estructura. Mogo tiene más pinta de hacer un cambio estructural verdaderamente. Si ustedes empiezan, yo he analizado varias de estas empresas y algunas tienen unos patrones brutales realmente. Podemos decir que sí se les puede sacar un rendimiento impresionante. Algunas pues no, como esa que acabo de enseñar, pues no. Pero tienen patrones bastante buenos. Rumble, por ejemplo, esta sí es bastante conocida, lo que es Rumble. Anunció también tesorería de Bitcoin. Y lo bonito es que miren la estructura que tiene. Es como una estructura de un patrón como de acumulación de mucho tiempo. Y cuando reviente lo va a hacer con fuerza. De hecho, me parece que esta ya la llevamos dentro del portafolio de inversión del BIP, me parece. Buscando ese 30%. Pero verdaderamente esto tiene un potencial para volar realmente. Es como una estructura que cuando rompe este cuello que tenemos acá, pues el precio se puede ir muy muy arriba, unos 30, 40 dólares para romper. Estamos hablando de $9 por acción. Miren los volúmenes cuando anuncian tesorería de Bitcoin, porque está hecho 2 compras.
Rumble ha hecho 2 compras. Y justamente vemos los patrones de volumen cuando anuncian tesorería de Bitcoin. Son como las nuevas altcoins, ¿no? Como que el mercado de memes se trasladó al mundo tradicional ahora. Se está especulando mucho con estas acciones. Hay algunas que tienen un patrón interesante. De entre las 100 que están acá, hay varias que tienen un patrón bastante interesante. Y irlas viendo una a una. Porque algunas tienen unas proyecciones bestiales de 500 o más de porcentaje de posible profit que se les puede sacar por la estructura que tienen. Y podemos ver de que las empresas más chiquitas que tienen 50 Bitcoin, 40 Bitcoin, por ejemplo, esta última tiene 10 Bitcoins, pues tienen más volatilidad en sus acciones. Mucha más volatilidad en sus acciones, verdaderamente. Así que el mercado de las altcoins pues se ha trasladado para acá. Y el mercado de memes también se ha trasladado también para el mercado tradicional. Bastante curioso eso. O sea que toda la liquidez de lo que era el mercado de altcoins ahora son las empresas que anuncian tesorería en Bitcoin. Y empresas que estaban muertas, sus acciones solo vivían cayendo, pues han tenido una volatilidad que sus acciones en un día subieron un 100% e hicieron mucho dinero. Ahí. Entonces han encontrado una forma de revivir sus balances utilizando Bitcoin. Así que ese mercado está interesante, el mercado de las acciones de tesorería de Bitcoin. Y por eso es que van a ver que muchas empresas, inclusive desconocidas, dicen que anunció una compra de 50 Bitcoins. Es por eso, porque se están metiendo al negocio. Ya vieron que es lucrativo realmente la volatilidad que generan sus acciones cuando anuncian tesorería de Bitcoin. Aquí solo están mostrando el top 100, pero hay más. Que tienen las que tienen ya por debajo de 10 Bitcoin, pues ya no se toman en cuenta aquí, pero hay empresas que tienen 5 Bitcoin, 3 Bitcoins, pues ya no se toman tan en cuenta. Pero aquí estamos con las 100 empresas top 100, ¿no? Interesante. Bitmining es una minera de Bitcoin. Si vemos su gráfica BTCM, vamos a verla. Realmente no, esta sí no la he visto. BTCM Bitmining. Miren cómo están estas empresas. La mayoría que ustedes van a ver están así. Anuncian la tesorería de Bitcoin, sale la velita. Este fue el movimiento de la tesorería de Bitcoin. Sale el volumen, el precio se queda, podríamos decir, oscilando. Hace un nuevo mínimo acá, pero lo interesante es que el mínimo que hace acá, chicos, ya no es con contundencia. ¿Lo ven aquí? Así que muy probablemente esta cambie estructura, ¿lo ven? Porque ya rompe, pero ya no lo hace con contundencia y se devuelve con una vela importante. Significa que Bitmining se estaría preparando para atacar este nivel que tenemos acá. ¿Cuánto es eso? Bueno, vamos a ver. Es un 200%. Nada más. Y muchas así se pueden buscar y cazar esos movimientos interesantes. Por ejemplo, CleanSpark, esta sí la llevamos porque, a ver, CleanSpark, creo que es CLSK, me parece. Sí, CleanSpark, esta sí la llevamos porque QuantFury la tiene. Pues esta tiene un falling wedge muy bonito y vamos buscando ese 257%. Esta ya la metimos en el portafolio. Para los que tengan QuantFury, pues está también en zona de compra. Y pueden buscar ese 200, más de un 200% de beneficio. CleanSpark también está dentro del top 100 que compran Bitcoin. Por aquí me parece que está. Si no, a ver si la encuentro. Aquí está, CleanSpark. Está en el puesto 6. CleanSpark tiene 12.502 Bitcoin. Y pues sí, verdaderamente está formando una estructura preciosa de falling wedge acá, de 5 ondas. Ya sabemos que cuando el precio se comprime, lo hacen 5 ondas. 1, 2, 3, 4. Faltaría una quinta onda que puede quedarse por los 8.5 y para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento siguiente, el movimiento que vendría después de esas 5 ondas de compresión, es similar al último movimiento alcista, que fue este de acá. Si nosotros lo proyectamos a la ruptura, pues nos está mandando exactamente ahí, a la resistencia anterior, en donde llegó el 11 de enero del 21. Y hablamos de un 250%. Esta ya la llevamos en el portafolio para el VIP. Y pues aquí en abierto les digo que está en zona de compra todavía. El mercado va a tener como un shock de liquidez, porque lo que nosotros vemos en las métricas es liquidez pura en el mercado.
Aquí podemos ver 97 mil millones de dólares han entrado en los Money Market Funds. Y sabemos de que esto es reserva de las instituciones. Significa que mientras más suba el dinero en los Money Market Fund, hay más ahorros del sector financiero. Significa que hay mucha liquidez. Por eso es que vemos que el mercado se está disparando. Vemos también de que están comprando acciones globales. Así que el dinero está entrando al mercado por todas partes. Podemos decir que el dinero inteligente, estos son las grandes instituciones, han estado comprando acciones internacionales. En este caso han estado sacando algo de dinero de Estados Unidos y lo han estado metiendo en acciones internacionales. Pero podemos ver de que el apalancamiento está, o la posibilidad de generar apalancamiento en el sistema está más fácil ahorita que nunca, porque las tasas de interés están bajando, las tasas de financiamiento están en zonas muy bajas, significa que hay exceso de efectivo en el mercado. Entonces vemos que se están disparando los activos. Por eso vemos de que Bitcoin está coqueteando con máximo histórico también. Así que estamos en un punto interesante para empezar a comprar activos financieros, porque sí vamos a tener un rally importante. Me decían mucho de una acción que nosotros tomamos también, que es Sophie, que aquí la comparto también para todos. Sophie Technologies, que cuando nosotros la tomamos, esta formó un hombro cabeza a hombro, ya está formado de hecho. Cuando nosotros la tomamos por aquí, me parece, la tomamos por aquí, el precio retrocedió y se puso negativa. De hecho la tomamos como por aquí, por los 13 y algo, retrocedió un poquito y se mantuvo ahí como que no quería despegar, ya va en positivo. Pero en el caso de Sophie Technologies, yo les comenté que podríamos ir a operar un 67%. Si lo vemos a temporalidad mensual, miren qué belleza esa estructura. Se parece mucho a la de Coinbase. Cuando este cuello se llegue a romper, Sophie va a volar. Es de las que por lo menos $50 va a llegar esta acción. Sophie Technology pertenece al sector de IA y microchips, que también es un sector de que va a explotar. Ya tuvo una primera explosión, pero principalmente con Nvidia, pero hay muchas empresas que están atrasadas con respecto a lo que hace Nvidia, porque pertenecen al mismo sector y no han repuntado. Ahora Nvidia pues ya se ha quedado como consolidando, aunque va a seguir subiendo sí, pero va a haber rotación de capital hacia otras empresas como AMD, por ejemplo, que también la llevamos dentro del portafolio. El mercado accionario está bestial en estos momentos. AMD, que ya va atacando esa línea directriz alcista que ustedes ven ahí. Cuando nosotros la agarramos con gráfico semanal, aquí todavía AMD, donde está, puede tener algún pequeño retroceso. Yo lo vería a este nivel. Para el que quiera tomarla con AMD, podría buscar el nivel de los 106 básicamente y para arriba. Cuando rompa AMD, 170 va a ser el objetivo. Aquí. Un buen objetivo para tomar profit. Si la llegan a tomar por los 105, no es mal punto tomar profit por los 170 y eso es un 57% de profit. Lo cual no está nada mal. AMD, por ejemplo, también está TSM, por ejemplo. TSM que vale, ya ha hecho un patrón de vuelta en V precioso y sabemos que los patrones de vuelta en V, cuando se rompe el cuello, el precio lo que hace es duplicar su precio. Nosotros agarramos la base de la vuelta en V y lo proyectamos a la parte superior. Y eso proyecta $380 para TCM. Básicamente. Ok, esa proyección que tengo aquí me parece que se va a ejecutar. Porque esto de acá es una especie de suelo. Más o menos un suelo redondeado. Bien, en AVAX vamos a ver qué tenemos acá. No hay fuerza. El volumen. Ok. Bien, en el caso de AVAX, yo vería un retroceso hacia este nivel que está aquí. Ese nivel. Bien, ese nivel está en torno a los 20,70. Ahí esperaría reacción. Si no reacciona ahí, pues
Probablemente baje hasta los 19.79, mucho, vaya un poquito más abajo, porque el siguiente order block lo tenemos ahí, en torno a los 19.70. Pero la zona de reacción, dado el volumen que hay aquí, y a medida que el precio cae, el volumen también cae, pues podemos especular de que el movimiento suele ser un retroceso para seguir subiendo más, en el caso de AVAX. Bien, yo intentaría tomarla por ahí. Básicamente para mañana debería estar llegando en torno a los 20.90, 20.70. Y a partir de ahí buscar un movimiento hacia este nivel que está aquí, en torno a los 20,24. Nada mal realmente para AVAX ese movimiento de un 16.56%. Como punto máximo vería 25,21. Por ahora, ¿no? Corto plazo. Mediano plazo, pues sí, ya podríamos ir a esa figura de patrón de suelo redondeado de gráfico diario y podríamos ya intentar posicionarnos, promediar en toda esta zona haciendo un DCA. Aquí sí podemos hacer un DCA promediando en toda esta zona de aquí, para que cuando el precio rompa el nivel de los $27, ir montados para ese 70%. Nada mal. Yo lo que te vería que al mediano largo plazo AVAX está en una zona de consolidación. Corto plazo es operar esa zona de consolidación precisamente, nada más dentro de esa zona. Pero al mediano plazo yo te sugeriría un DCA en la zona donde está. Por lo general las altcoins cuando llegan a tu punto, por lo general a veces se van, pero llega, sube un poco y se regresan, entonces empiezas a estar en pérdida, ¿no? Viene aquí, de repente hacen esto, te sacan, se hunde el precio y después el precio hace esto y se va a tu favor, pero primero te saca. Entonces yo en el caso de las altcoins, por lo general yo entro y sin stop. Entonces ¿cómo las opero? ¿Cómo mido el riesgo? Pues obviamente no me apalanco mucho, de hecho meto poco capital y yo vigilo los volúmenes. Cuando si me lanzo un volumen potente, digamos vendedor, y me rompe un nivel que la vela cierre por debajo de un nivel clave con volumen, pues yo cierro en pérdida y ya está. Funciona como un stop, ya está, ¿no? Pero de esa forma tengo un nivel de acierto bastante grande, porque por lo general suele pasar. Hace esto, te lanza un SPY porque queda como un SPY, la vela cierra en el nivel, te saca el stop y después el precio se va. Entonces esos SPY, como yo no llevo stop, no me saca de la posición y cuando veo ya el activo va para arriba. Entonces pues no me saquen pérdidas. Por lo general las altcoins las opero así sin stop, porque es muy complicado poner un stop, porque las altcoins son groseras a nivel de spikes, peligroso. No uso stop. Bueno, yo no suelo usar stop por la estrategia que uso. Con las acciones sí. Las acciones yo voy más relajado, porque las acciones suelen ser mucho más estables y los patrones se respetan con mayor claridad en las acciones. En el cripto es una locura total, principalmente con altcoins. Con Bitcoin se respetan un poco más. Con Bitcoin sí ya puedo poner stop, pero aún así Bitcoin a veces es grosero con los SPY. Entonces a veces prefiero no ponerle tampoco stop a Bitcoin por ese preciso momento, por esa precisa razón. Por eso opero temporalidades de 4 horas, porque yo sé de que la volatilidad la disminuye un poco en esa temporalidad. Básicamente opero así.